damos gracias al Señor porque tenemos siempre la oportunidad de podernos refugiar en el Señor. Él cuida de nosotros, Él cuida de los suyos, Él cuida de cada uno de nosotros. Vayamos por favor a nuestras Biblias, vayamos al libro de Romanos o a la carta que Pablo le escribe a los romanos, por favor. Queremos compartir en este momento la palabra. Sigamos orando por hermano Armando también, ¿verdad? A veces quizás se nos puede pasar por alto en algunas oportunidades, quizás incluirles a todos, pero él también nos necesita, ¿verdad? Sigamos orando por él. En esta oportunidad se nos ha pasado por alto orar por él, pero sigamos orando por él, estamos orando por él y sigamos clamando al Señor por su pronta recuperación. Capítulo número 1 de Romanos, y vamos a ir al versículo número 16. Hoy queremos compartir esta palabra que el apóstol Pablo lo mencionaba hace miles de años atrás. Y Pablo decía: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, dice la palabra, a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también, ¿qué dice la Biblia? Y también al griego. Pablo, mis hermanos amados, tenía una cualidad, una característica que creo que es imprescindible que nosotros la podamos retomar en este tiempo, mis hermanos. Y es que cabe resaltar que en este tiempo, en esta temporada en la que nosotros nos encontramos hoy, hay muchos cristianos, existen muchos cristianos que se avergüenzan de ser llamados cristianos, o se avergüenzan de ser llamados evangélicos. Hoy hay muchos cristianos que se avergüenzan de poder cargar una Biblia en sus manos, en sus brazos. Hoy hay cristianos que de hecho ya ni Biblias traen a la iglesia. En otro tiempo, por lo menos, quizás el vecino, probablemente las personas que viven alrededor nuestro, de repente al vernos con la Biblia en nuestra mano, en nuestro brazo, quizás algunos se identificaban y decían: este debe de ser cristiano por la Biblia, ¿verdad? Aunque al final la Biblia no identifica del todo a una persona y no identifica específicamente a qué movimiento religioso pertenezca, pero por lo menos puede marcar la pauta de que puede ser un hombre o una mujer creyente en algo o en alguien, en este caso en Dios. Y Pablo decía: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. El apóstol Pablo, cuando recién se convirtió, mis hermanos amados, Pablo precisamente fue declarado un hereje en Jerusalén. Precisamente fue declarado como un hereje en Jerusalén. ¿Sabe por qué causa? Por causa del cristianismo. Recordemos que Pablo en otro tiempo era judío. Pablo en otro tiempo, mis hermanos amados, pertenecía al judaísmo y con un celo terrible perseguía a la iglesia. Era perseguidor de los cristianos. Pablo asolaba a la iglesia. De hecho, él consentía la muerte de algunos de ellos. Dice la palabra de que él consintió la muerte de Esteban. Ahí pusieron a los pies de Pablo, dice la palabra, las vestiduras de Esteban, y él consintió la muerte. Probablemente él dio su voto. Pensemos que en algún momento hayan dicho: ¿cuántos están a favor de que matemos a este? Y quizás muchos levantaron la mano. Probablemente algunos pensaron y dijeron: no lo matemos. Pero por la mayoría de votos, y ahí estaba el consentimiento del apóstol Pablo. Es algo que no es que así haya sido. Lo estoy mencionando por decir algo, por lo que la palabra dice, que Pablo consintió en la muerte de Esteban. Pablo era perseguidor de la iglesia, estaba bien metido en el judaísmo, y por esa razón es de que Pablo, mis hermanos, fue declarado hereje.
en Jerusalén precisamente por causa del cristianismo. Y al apóstol Pablo no le daba vergüenza, mis hermanos, testificar y dar a conocer que era parte del cristianismo, aun cuando él fue llamado hereje. ¿Sabe por qué, mis hermanos amados? Precisamente porque Pablo sabía, tal como usted y yo lo hemos entendido en este tiempo, que el evangelio, mis hermanos amados, tanto en la antigüedad como para nosotros lo sigue siendo. Para Pablo, Pablo entendió que el evangelio era esa noticia grandiosa que ha trascendido a lo largo de la historia. Por eso Pablo no se avergonzaba del evangelio, porque el evangelio, ¿qué es el evangelio? El evangelio son buenas nuevas. El evangelio son buenas noticias. Eso significa la palabra evangelio. Y Pablo no se avergonzaba de la buena noticia, sino que por el contrario, él la compartía, él la anunciaba, él la daba a conocer. Pero ¿cuál es la realidad del tiempo que la iglesia vive en este tiempo? ¿Será que la iglesia da a conocer del evangelio? ¿Será que la iglesia publica las buenas nuevas de salvación? De hecho, podemos ver, mis hermanos amados, que muchos cristianos, muchos de los que se dicen ser cristianos, y aquí podríamos ir resaltando algunos de los detalles de si realmente nos avergonzamos del evangelio o no, porque hay algunos cristianos que, por ejemplo, en sus muros, en sus perfiles, publican memes, publican chistes, publican o le dan like a, perdone la expresión, a tonterías. Pero hay cristianos que nunca se atreven a publicar o a, ¿cómo se diría? A republicar, ya sea a publicar o republicar algo que vaya en contra de su fe, o que vaya a favor, mejor dicho, de su fe. Hay cristianos que se avergüenzan. Hay cristianos que no se atreven a publicar alguna imagen, algún texto bíblico. Felicito a quienes lo hacen. Felicito a quienes le dan like a algo que en algún momento les edifica. Pero hay gente que lo único que publica o lo único que socializa en sus perfiles, y con el perdón de quienes lo hacen, no estoy en contra, pero digo, qué bueno sería que así como en algún momento nos detenemos a publicar, perdone nuevamente la expresión, tonterías, qué bueno sería que en algún momento no nos diera vergüenza que en nuestro perfil, que en nuestro muro, que en nuestras redes sociales, que en nuestros estados se dieran cuenta de que somos cristianos. Hoy hay muchos cristianos que se avergüenzan. Yo le pregunto, ¿se avergüenza a usted de que sepan que es cristiano? Hay personas que ni saben, que algunos que son cristianos no saben que son cristianos, que son creyentes. Hay algunas personas que ni enterados de que algunos son cristianos. Pero qué glorioso es poder dar fe y poder dar testimonio de nuestra fe. Por eso Pablo está diciendo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El apóstol Pablo no tenía vergüenza, mis hermanos amados, del evangelio. Y hoy nosotros no debemos de avergonzarnos, no debemos de sentir vergüenza, mis hermanos amados, de que en algún momento nos vean con una Biblia en el brazo. Que usted no se sienta mal, porque en otro tiempo, mis hermanos, tal como estamos viendo, el apóstol Pablo fue declarado hereje desde la posición del judaísmo, como resultado de esa ruptura que tuvo Pablo con el judaísmo y voltearse o convertirse al cristianismo. Y comenzaron a perseguirlo, porque parte de la muerte de Pablo, a Pablo lo decapitaron. ¿Y por qué cree usted que lo decapitaron? Precisamente porque el judaísmo no descansó. Pablo muchas veces estuvo preso. A Pablo muchas veces lo apedrearon. A Pablo muchas veces, mis hermanos, lo quisieron matar. Al apóstol Pablo,
en muchas oportunidades le dieron persecución, y eso no fue motivo para que el apóstol Pablo se retractara. Yo le aseguro de que si en este tiempo hubiese una persecución en donde nos dicen, si usted no se retracta, aquí muere, yo le aseguro que hay muchos cristianos falsos del siglo XXI. Hoy hay muchos cristianos que si se tratara de que se desata una persecución, se retractan de que son cristianos, de que son creyentes. Habrían muchos cristianos que se avergonzarían de su fe. Pero ¿sabía usted, mis hermanos amados, que en este caso, avergonzarse del evangelio, básicamente podríamos nosotros caer en un crimen atroz contra Dios? Porque yo no me puedo avergonzar. La palabra dice que si alguno se avergonzar en esta tierra, ¿qué va a pasar? Nuestro Padre se avergonzaría de nosotros en la otra vida. Que no le dé vergüenza a usted, mi hermano. Por eso Pablo decía, porque no me avergüenzo del evangelio. Que no le dé vergüenza hablar de su fe. No sé si en algún momento usted, en algún tema de conversación, en alguna reunión, dentro del círculo de amigos, dentro del círculo de trabajo, dentro del círculo de vecinos, porque uno toca de todo tipo de temas, uno aborda cualquier tipo de conversación. Pero la pregunta es, ¿se ha atrevido usted a compartirle a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, a sus vecinos? ¿En algún momento se ha atrevido usted a hablarles de su fe? ¿Se ha atrevido usted, amado hermano, de hablarles del Dios que tiene? ¿Nos hemos atrevido nosotros o nos da vergüenza? Porque aquí hay que hablar la realidad. Y por eso yo voy compartiendo esa palabra para que usted vaya ahí haciéndose la autoevaluación. ¿Será que nos avergonzamos de hablar y de comunicar nuestra fe, de socializar nuestra fe? Nos hemos avergonzado, mis hermanos. Nos da vergüenza que en algún momento después nos vayan a tildar de aleluyas, de panderetas. Nos da vergüenza de que en algún momento nos vayan a tildar de hermanos separados. ¿Se avergüenza usted que en algún momento le puedan poner un sobrenombre, le puedan poner un apodo por causa de Cristo? El apóstol Pablo, vayamos por favor a 2 de Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante. Es interesante, mis hermanos amados, de que Pablo tuvo que soportar, mis hermanos amados, una serie de persecuciones. Una serie de persecuciones. Y lo interesante es que el apóstol Pablo nunca se avergonzó ni se retractó de su fe. En 2 de Corintios capítulo 11, desde el verso 23, comienza el apóstol Pablo a resaltar y a subrayar todo tipo de persecuciones y de eventualidades que él tuvo que enfrentar como resultado de ser cristiano, como resultado de ser creyente. Dice aquí la palabra, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes, decía Pablo. ¿Cuántas veces azotaron a Pablo como resultado de su fe? Dice sin número, es decir, Pablo ya había perdido la cuenta. Probablemente en sus inicios, cuando había sido azotado las primeras veces, quizás llevaba cuentas de cuántas veces lo habían azotado. Pero ya para este momento, él ya estaba tan curtido, ¿verdad? Que ya había perdido la cuenta. En azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte, muchas veces, hombres sufridos. Y hombres sufridos por causa de Cristo, por causa del Evangelio. Verso 24, oiga, dice, de los judíos, 5 veces, oiga, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Es que en el judaísmo el apóstol Pablo comenzó a recibir la persecución, pero a pesar de todo esto, el apóstol Pablo nunca se retractó de su fe. El apóstol Pablo nunca negó su fe. Yo les he compartido, hermana Maribel recuerda a hermana Lilianita, ¿verdad? Una hermana que por causa de Cristo, el esposo la maltrataba. El esposo le tenía prohibido a la hermana ir a la iglesia.
¿Y sabe qué hacía el esposo? El esposo le pegaba, la pateaba, la agarraba a puñetazos. La hermana, yo no sé si usted se recuerda, hermana Mari, pero la hermana llegaba con el ojo morado a la iglesia, llegaba golpeada, llegaba con sus moretes. ¿Y sabe qué pasaba? A pesar de que el esposo le pegaba, la agredía, porque el esposo era caído, el esposo estaba alejado de Dios y el esposo le tenía prohibido permanentemente el que ella no fuera a la iglesia. Él era enemigo del evangelio. A mí me mandaba el pastor a dejar a la hermana a su casa. Ella vivía allá en Colinas, ahí por donde está la farmacia del doctor Simi. Por ahí vivía la hermanita. Ella no esperaba, pobrecita, por la misma situación que vivía. Ella no tenía paz y no tenía reposo en la iglesia, porque ya a las 9 menos 10 el culto no había terminado. Ella se salía y detrás de ella iba yo, porque a mí me habían delegado que la fuera a dejar. Y cuando llegábamos y ella miraba que todo estaba apagado en su casa, ella sentía alivio, porque sabía que el esposo no había llegado. Pero la hermanita sentía una angustia cuando miraba todo encendido. Y sobre todo el hombre estaba en la terraza. Y el hombre andaba con una su gran mecha. A mí el pastor me mandaba a dejarla para... Gracias a Dios nunca me encañonó el hombre bandido. Bendito sea Dios. Si no, la hermana Ruth no se hubiera quedado con este galán. Hermana Ruth hubiera pagado las consecuencias. Pero a mí me mandaban. ¿Y sabe qué pasó? En muchas oportunidades. Y yo se lo comparto porque la hermana no lo testificaba. En muchas oportunidades el esposo dejaba en la calle, porque cuando ellas llegaban y quitaban llave, el hombre ingrato había puesto los pasadores del portón y ellas quitaban llave y no podían entrar. No podían entrar. A la medianoche nos contaba la hermana que al ingrato esposo se le ocurría abrirle a la hija, porque tenía una señorita, en ese tiempo tenía como unos 12, 13 años, ¿verdad? La niña. Bajaba a abrirle a la niña y a la hermana la dejaba en la calle. 3 de la mañana el hombre ingrato le abría el portón para que se entrara. Imagínense. Y todo eso, mis hermanos, si en algún momento alguien lo hubiera atravesado, yo le aseguro que desde el primer día cualquiera dice: no, ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué me voy a enfrentar a ese tipo de problemas con este hombre desquiciado? Capaz que me va a matar. ¿Para qué correr riesgos? Algunos quizás no enfrentarían esa, pero ella no. Ella, a pesar de que tenía que pasar frío, a pesar de que tenía que desvelarse ahí en la calle, pasar vergüenza, quizás los vecinos en algún momento pasaban ahí delante de ella, aguantar hambre, porque imagínense, después de las 9, sin duda, yo no sé usted, yo no creo que alguien ya venga cenado antes de venir al culto. O quizás algunos sí, y al terminar van a terminar de fulear, ¿verdad? Pero la hermanita no. Y digo esto, mis hermanos, porque el apóstol Pablo fue un hombre sufrido, un hombre que padeció por causa de Cristo y que tenía motivos suficientes para retractarse de su fe, pero no lo hizo. Por eso Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio. Porque Pablo logró entender, al igual que cada uno de nosotros, que el evangelio son las buenas nuevas. Es esa noticia, mis hermanos amados, que ha trascendido a lo largo de la historia. Sigamos acá, verso 24 nuevamente. Dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Verso 25. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación,
peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, verso 27, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío. Es que el ministerio he sufrido muchas veces. Y terminemos con el verso 28, dice: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Muchos desean y apetecen poder ser llamados pastores, pero no todos están dispuestos a padecer por causa de Cristo. Claro, tampoco voy a decir que nuestros ministerios tienen que pasar por esos procesos como lo de Pablo, no. Yo no he pasado por ahí, mis hermanos. Sí he pasado algunos procesos, pero olvídese, yo a la par de Pablo, yo me quedo en sus zapatos nada más. No le llego a la altura. Han habido pruebas, luchas, situaciones, pero no a la magnitud de esos hombres de Dios. Pero hombres que tenían motivos para retractarse o avergonzarse del evangelio, avergonzarse de su fe, pero no lo hacían. Hoy hay muchos cristianos que no dan testimonio de su fe. Tal como lo mencionaba hace un momento, hay círculos del trabajo, de negocios, círculo de amistades que ni siquiera saben que algunos cristianos son cristianos. Por eso nunca oculte su fe, mi hermano. No ocultemos por nada nuestra fe como resultado de la presión de la cultura que nos rodea. No oculte su fe. No se avergüence de dar testimonio de que usted es cristiano, que usted es cristiana, mi hermana. Demos a conocer que nosotros somos hijos de Dios, hijas de Dios. Nunca nos avergoncemos de ese maravilloso Dios al que nosotros servimos. Que nunca nos dé vergüenza. Si a ustedes le preguntan: mire, ¿y usted de qué religión es? ¿Qué va a responder usted? ¿O qué ha respondido usted? Pues, mira, hermano Edgar, que yo mejor evado la pregunta. No, no la evada. Con orgullo diga: yo soy cristiano evangélico. Tengo a un Dios maravilloso, un Dios que me ha cambiado, un Dios que me ha libertado, un Dios que me ha quitado todas las mañas, dígale usted, y un Dios que me ha transformado para la gloria de su nombre. Le invito, si desea, acompáñeme, y estoy seguro que el Señor también lo puede cambiar a usted. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacer la oferta? Mis hermanos amados, si hoy necesitamos nosotros testificar, no avergonzarnos del evangelio, porque es poder de Dios. Pablo, vayamos rápidamente, no sé por qué el tiempo se nos hace tan corto, pero vayamos a Filipenses, capítulo número 1, versículo 21. Para Pablo, mis hermanos amados, Cristo lo era todo. Cristo era todo para Pablo, y por esa razón es que él estaba dispuesto, mis hermanos amados, a todo, aún a padecer la misma muerte por causa de Cristo. Dice acá en Filipenses: porque para mí el vivir es Cristo y el morir, decía Pablo, ganancia. A Pablo no le importaba morir por causa de Cristo. A Pablo no le importaba morir por causa de él integrar el evangelio. Y mis hermanos, a la iglesia, estamos seguros, hoy todavía vivimos tiempos de tranquilidad, de reposo. Yo no soy profeta, pero hay probabilidades que en algún momento a futuro, y quizás al decir a futuro, no estoy diciendo de aquí a 50 años, porque puede haber una persecución para la iglesia. Y la pregunta es: ¿de qué calibre estamos hechos nosotros? Si en algún momento nos ponen la espada, imagínese, yo no desearía que eso se diera, pero si en algún momento se diera una persecución a la iglesia y a usted le dicen: mire, si usted se retracta de ser cristiano, le dejamos vivir, pero si usted confiesa y sostiene su fe, aquí se queda. ¿Qué haría usted, mi hermano? ¿Qué haríamos nosotros? Estaríamos, como dice Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. ¿Estaríamos nosotros?
Al igual como el apóstol Pablo, mis hermanos, Cristo lo es todo para nosotros. De modo de que no nos importaría morir por causa de nuestra fe. Cuando nosotros vamos al inicio de la iglesia primitiva, precisamente eso se dio. Eran miles de personas que murieron por causa de Cristo. Murieron por causa de su fe. Casi la mayoría de los discípulos, de los apóstoles, murieron, mis hermanos amados, con muertes sangrientas. No como ahora la inyección letal. Claro, la inyección letal de alguna manera buscan hoy que la muerte de las personas sean más humanas, aunque hoy, por supuesto, los derechos humanos prohibieron la pena de muerte porque defienden al malhechor. Pero bueno, esos hombres de la Biblia, ellos murieron con una muerte despiadada. Los mataron de una forma sanguinaria, de una forma sangrienta. Y sabe, ellos estaban dispuestos a morir por causa de su fe, a morir por causa de Cristo. Por eso Pablo dice: yo no me avergüenzo del evangelio, porque para mí, dice acá, para mí el vivir es Cristo. Cristo lo es todo para mí. Pablo logró entender que en Cristo encontraba todo para su vida. Por eso él no se avergonzaba de dar testimonio, y por el contrario, él le predicaba a los judaizantes, a los judíos, a los que pertenecían a su círculo en otro tiempo. Pablo no huyó, Pablo no se andaba escondiendo, sino que por el contrario dice la palabra que en cierto momento lo acababan de apedrear y él nuevamente entra a la ciudad. ¿Y a qué cree que va Pablo? A predicar. Lo acababan de dejar ahí, pensaron. Los ancianos de la iglesia, los ancianos de la ciudad, pensaron que lo habían muerto, lo habían matado, perdón, lo habían dejado muerto, pensaron que lo habían matado. Y de repente Pablo se reincorpora y entra nuevamente. Es que era, como dirían acá en Guatemala, era taliste, Pablito, era necio. Y gloria a Dios por esos ministerios que no se avergonzaban. Y por eso nuevamente le pregunto: ¿se avergüenza usted de su fe, mi hermano? ¿Se avergüenza usted de ser llamado cristiano? ¿Se avergüenza usted de que en las redes sociales sepan que usted es cristiano evangélico? ¿Socializa usted en algún momento algún texto, alguna imagen con algún mensaje bíblico? O repito, usted es únicamente de los que comparte memes. Usted es de los que comparte únicamente chistes o cositas así divertidas. ¿Por qué no se atreve? ¿Por qué no se atreve a socializar algo que gire en torno a su fe? Porque si en algún momento usted hace que su círculo se divierta por un momento con lo que usted comparte, con lo que usted socializa, ¿por qué no compartir también algo que pueda cambiar el destino, que pueda cambiar la vida de aquellas personas pecadoras, aquellas personas que hacen lo malo? ¿Por qué no hacerlo? Pero bueno, yo lo dejo y lo lanzo únicamente para que no nos avergoncemos, mis hermanos, como lo hacían estos hombres. Para mí el vivir es Cristo, decía Pablo, y el morir es ganancia. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso número 12. Pablo no se avergonzaba de su fe. ¿Sabe por qué? Porque sabía perfectamente en quién había creído. Pablo no se avergonzaba del evangelio y no se retractaba de su fe, porque sabía perfectamente en quién había puesto su confianza. ¿Usted está seguro del movimiento religioso, si le queremos poner un nombre, en el que usted se encuentra? ¿Está bien seguro usted dónde tiene puesta su fe? Porque si estamos seguros, al igual como el apóstol Pablo, no nos vamos a mover por nada. Dice aquí: por lo cual asimismo, oiga, padezco esto, pero no me avergüenzo, dice ahí, oiga, pero no me avergüenzo
Ese está, ahí está. Eh, y no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro, dice, que es poderoso, oiga, para guardar mi depósito para aquel día. Pablo sabía perfectamente en quién había puesto su confianza, en quién había puesto su fe y a quién seguía y servía. Por eso le pregunto a usted, ¿está seguro usted en quién ha puesto su fe? ¿Está bien seguro usted en este movimiento, mis hermanos amados, de fe donde usted ha puesto su confianza? ¿O usted está titubeando en que, fíjese, pastor, que yo no sé si seguir o no seguir? Yo la verdad es que estoy confundido. Hay otros movimientos religiosos por ahí que se ven más atractivos que el evangelio. ¿Está usted convencido de dónde se encuentra? Porque hoy, tal como lo mirábamos el día viernes en una exposición, hay miles, mis hermanos, de movimientos religiosos. Hay miles de movimientos para escoger. Pero Pablo decía, por lo cual asimismo padezco esto. Y dice, no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que poderoso es para guardar mi depósito para aquel día. Pablo sabía y tenía bien claro en que aquel resucitado que se le apareció en el camino era precisamente en el que había puesto su fe, su confianza. Y yo le pregunto en esta noche, ¿usted está bien claro, está bien seguro y tiene bien firme en quién ha puesto su fe, mi hermanito, hermanita? Familias preciosas, ¿estamos bien seguros o está confundido? Y verdad, como aquel niño, ¿verdad? Que se sentía confundido. Pablo estaba bien claro. Y esa misma solvencia, esa misma claridad es la que nosotros debemos de tener hoy. Y por eso no debemos de avergonzarnos. Por eso el texto de Romanos 1:16 que estamos leyendo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y vaya así, y solo en esa palabrita es poder de Dios. Podríamos hablar tanto porque, miren mis hermanos amados, el evangelio es poder de Dios porque aquí podemos ver maravillas. El Dios de la antigüedad no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Ese mismo Dios que sanó en la antigüedad sigue sanando en este tiempo. Ese mismo Dios que libertó en otro tiempo a los cautivos, es ese mismo Dios que sigue liberando en este tiempo. Ese mismo Dios, mis hermanos, que hizo milagros y que dio vida y que levantó a los que habían muerto, es el mismo Dios que sigue glorificándose en ese tiempo. El evangelio es poder de Dios. En el evangelio se mueve la mano de Dios. ¿Y sabe qué hace que se mueva la mano de Dios? Su fe, su confianza en Él. El evangelio es poder de Dios. Y por eso le decía, nosotros no nos avergonzamos del evangelio. ¿Sabe por qué? Porque hemos visto dentro del evangelio el actuar de Dios, el mover de Dios. A lo largo de nuestro ministerio hemos tenido la oportunidad, yo he tenido la oportunidad de orar por enfermos, he tenido la oportunidad de orar por gente endemoniada y para la gloria de Dios muchos enfermos han sanado, muchas personas que vinieron cautivas a la iglesia son libres. Hemos visto el poder de Dios, hemos visto a Dios glorificándose. El evangelio es poder de Dios, es poder de Dios y por eso no nos avergonzamos. No nos da vergüenza, mis hermanos, testificar que somos cristianos evangélicos para la gloria de nuestro. ¿Por qué no le damos una ofrenda de aplausos a ese Dios maravilloso del que no nos avergonzamos, sino ese Dios maravilloso que nos ha redimido, que nos ha cambiado, nos ha transformado, nos ha libertado para la gloria de su nombre? Por esa misma causa, mis hermanos, el apóstol Pablo con solvencia y con libertad, y quizás para ir concluyendo, en Romanos capítulo 8, versículo 35, él con firmeza podría preguntar, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar?
Pablo estaba bien enraizada su fe en el Señor. Y por eso él no se avergonzaba de su fe. Tenía una fe firme y aunque padeció, tal como lo vimos al inicio, persecuciones, azotes, cárceles, fue apedreado y tantas situaciones, nada lo hizo retractarse de su fe. Dice acá, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Verso 36 dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, dice el verso 37, en todas estas cosas, usted y yo, ¿qué dice? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y por eso sigue diciendo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, si en algún momento se nos comienza a parar el corazoncito, nos colapsan los riñones, los pulmones, si en algún momento, mis hermanos, nos colapsara algún sistema, nosotros estamos seguros de que la muerte no nos puede apartar de nuestra fe. Si en algún momento enfermamos de muerte, eso no será producto, mis hermanos, de que podamos negar nuestra fe. Pablo dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada, dice la palabra, nos podrá separar del amor de Dios, que es, ¿qué dice? Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo tenía bien firme, bien claro, que no se había dado absolutamente ninguna circunstancia que lo pudiera remover de Cristo, ni ninguna porvenir. Aún cuando él no la hubiese experimentado, él tenía claro que ni lo que estuviera por venir lo iba a poder apartar de su fe. Porque él nunca se avergonzó del evangelio, porque encontró que en el evangelio hay poder de Dios. Que el evangelio es poder de Dios y en el evangelio se mueve Dios. Y por esa razón yo le digo en esta noche, y con esto concluyo, no nos avergoncemos, mis hermanos, de nuestra fe. No se avergüence de su fe, sino que por el contrario, si usted puede comunicar su fe, hágalo. Hágalo y dé a conocer su fe. No se avergüence si en sus círculos familiares, de amistades, de trabajo o aún sociales, ¿verdad? Se den cuenta que usted es cristiano. Que se den cuenta y usted testifique de su fe, hable de su fe. No se avergüence del Señor. Seamos como Pablo y seamos como estos grandes hombres de Dios, que no les daba vergüenza de ningún modo retractarse, aún cuando se vieron amenazados muchas veces de muerte, nunca se avergonzaron de Cristo. Que Dios nos ayude en este tiempo a nosotros también, a mantener una fe firme, a mantener una fe inamovible para la gloria de Dios. Oremos, demos gracias al Señor. Padre, te damos gracias. Te agradecemos, nuestro buen Dios, porque siempre nos das la oportunidad de comunicar tu palabra y de escuchar tu voz. Te damos gracias, Señor amado, porque tu palabra nos desafía. Nosotros, al igual que estos grandes hombres de la Biblia, nosotros queremos ser al igual que ellos, hombres y mujeres, que podamos mantener una fe firme y que podamos comunicar y hablar de nuestra fe y hablar del gran Dios que tenemos. Y poder comunicar, Señor amado, de las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación. Ayúdanos a nosotros, Padre bendito, para que no nos podamos avergonzar, que de ningún modo podamos ocultar o encubrir que somos cristianos evangélicos, sino que todas las personas que están a nuestro alrededor, con las que nosotros socializamos, con las que nosotros constantemente tenemos contacto, que puedan saber, que puedan enterarse de nuestra fe
y que nosotros podamos comunicar a ellos un mensaje de esperanza, un mensaje de transformación para la gloria de tu nombre. Ayúdanos, ayúdanos a no avergonzarnos para la gloria tuya y sobre todo ayúdanos a permanecer, Señor amado, en este reino aún. Si en algún momento se diera alguna persecución a la iglesia, ayúdanos a nosotros a permanecer en ti y poder tener la determinación que tu siervo Pablo tuvo. ¿Quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Que ni la persecución, ni el hambre, ni la espada, ni el peligro, ni la desnudez, ni la muerte, ni ninguna cosa, Señor, nos pueda mover de ti. Ayúdanos a permanecer siempre arraigados a ti, Señor. Así oramos y te damos gracias. Prospera tu palabra en nuestros corazones. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén.